Hoy el Señor nos va a hablar sobre la vida. La vida, ¿cómo llevas tu vida? Siempre cuando vemos a alguien que está tirado por ahí, alcoholizado, o drogado, o de otra forma, decimos, qué mala vida que tiene este hombre o esta mujer. O al revés, cuando alguien prospera y qué buena vida que lleva ese hombre o esa mujer o esa familia. Pero la verdadera vida es la de Cristo. Jesús dijo, yo soy la vida. La otra vida no sirve, es muy temporal, es poca. Te da poca satisfacción. Pero la vida, la verdadera vida es Cristo. La vida que vence. Porque la otra vida, la que teníamos sin Cristo, éramos vencidos por todo, por el mal. Éramos esclavos del pecado, obedeciéndole al mal. Por eso el ser humano es malo. Por eso el Señor hizo su declaración en Romanos capítulo 3, verso 10, donde Él dice que no hay bueno ni uno. Justamente porque esa vida la maneja el pecado. Y en esa vida no vas a ser bueno, vas a fingir ser bueno. Vas a querer aparentar ser algo que no sos. Y lo peor de todo es que en la iglesia aparentamos ser bonitos. Pero en la vida en esa vida temporal. Y dejamos la iglesia y en nuestros hogares, en la calle, sale la verdadera naturaleza de esa vida, la maldad, el enojo, la ira y todo eso que cada uno de nosotros alguna vez utilizó en la vieja vida. Pero hoy vamos a hablar de la vida que vence. La vida que vence todos aquellos cuestionamientos que tiene esa vieja vida, que ya no nos sirve. Porque nosotros ya, como dice Romanos 6:4, vamos a andar en una nueva vida. Y por eso es este mensaje. Por eso Dios nos ha llamado. Por eso Dios nos está enseñando cómo comportarnos en la nueva vida. Cómo hablar en la nueva vida. ¿Cuáles son las palabras de la nueva vida? Y todo esto se resume en esta palabra. Más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a comenzar con el primer versículo. Hay en el libro de Romanos, capítulo 6 y versículo 6. Sabiendo esto, dice el Señor, no te puedes olvidar, no puedes mirar hacia otro lado, no puedes ignorar esto que Dios te está diciendo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, con su vida, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús, con Él, para que el cuerpo del pecado, observa, el cuerpo que creías que tú lo manejabas, observa, ¿cómo puedes creer que vos manejas tu cuerpo? Fíjate, enfermándolo, alcoholizándolo, drogándolo, teniendo esa bula que le llaman, ese espíritu, no cuidando tu cuerpo. ¿Cómo pensás que eras tú ese? ¿Cómo vas a destruir el lugar donde tu alma y tu espíritu están morando? Date cuenta que en esa vida no la manejabas tú. Por eso tu vida en el pasado fue fracaso tras fracaso.
dolor más dolor, enfermedad más enfermedad, angustia más angustia. Eso fue esa vida manejada por el pecado. Por eso el texto de Romanos 6 sabiendo, no puedes ignorar esto si eres cristiano, si estás en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Tu viejo hombre fue juntamente crucificado con Jesús para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y una cosa que se destruye ya no sirve más. Entonces la cruz del Calvario, Jesús destruyó ese cuerpo, esa vida vieja, para que no le sirvas más al pecado. Porque dice, ¿cuál es el fin de todo esto? A fin de que no le sirvamos más al pecado. No le sirvas más a ese mal genio tuyo. No le sirvas más a ese mal carácter que tiene. A esa ira, a ese enojo. No le sirvas más. Por favor. No te rebeles contra la palabra de Dios. No le sirvas más. Que tu cuerpo no le sirva más al pecado. Que tus ojos no le sirvan más al pecado. Porque si tú no te das cuenta, tus ojos ensucian tu alma con lo que miras en los celulares, en la tele, en la calle. Por tus ojos entra toda la maldad, la inmundicia, los malos deseos a ese corazón duro, malo y perverso. San Pablo dio un ejemplo de esa vida. Ahí también en el libro de Romanos 7, 15. Observa cómo él explica en esta parte cuando él estaba en esa vida manejada por el pecado. Y quiero que vos te identifiques, por favor, como lo hizo Pablo y como lo han hecho miles de hermanos. Y hoy quiere Dios que tú lo hagas, que tomes una identificación con lo que dice la Escritura. Pablo dice en el verso 15 de Romanos 7, porque lo que hago no lo entiendo. No entiendo. No quiero ser malo, no quiero pelear, no quiero pensar mal, no quiero alcoholizarme, no quiero fumar, no quiero, pero no entiendo, dice. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y está hablando él, está reconociendo que hacía cosas que a él no le gustaban, pero que lo dominaban y lo hacían. Y él dice, en el verso 17, de manera que ya no soy yo, dice, quien hace aquello. Dentro de él había algo que le decía, eres malo, no hagas eso, pero no tenía la fuerza de voluntad para decirle no al pecado. Porque dice él, de manera que yo no soy yo quien hace aquello. Y entonces Pablo, ¿quién es el que lo hace? ¿Quién es el que te hace ser malo? ¿Quién es el que te hace alcoholizarte, drogarte, celar y airarte? ¿Quién es el que te hace eso? Y él dice, no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Pero primero decís que sos vos el que hace. Ahora después dice que no sos vos, sino el pecado que vive en mí. Y entonces, ¿quién es el mí? ¿Quién es el yo? El verso 18, Pablo aclara y nos dice quién es el mí. Donde el pecado que mora en mí. Y vamos a ver, antes que aclarar eso, fíjate lo que dice en la página, en el capítulo 8 y en el verso 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, cuanto era débil por la carne, Dios enviando en semejanza
a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Bien, ¿me entiende? Es como un criminal que hoy en la tierra los criminales, asesinos, violadores, estafadores, hay un lugar que se llama cárcel, y ahí los condenan a pasar el resto de su vida, un tiempo de su vida, para corregirse. Pero Dios lo condenó al pecado en la carne. Y observe lo que dice Pablo acá cuando él habla. Dice así: yo sé que en mí, cuando él dice, primero dice, en el 16, él dice, yo sé que esto en mi carne, dice, en mi carne no mora el bien. Yo sé que en mí esto es, vuelvo a repetir el 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Después dice, porque en la carne vive el pecado. Porque el querer el bien está en mí, dice, pero no puedo hacerlo. Porque el pecado no te va a dejar que pienses bien, para sentirte bien y para andar bien. Él dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y vuelve a repetir. Y si hago, él se siente como culpable. Y si hago lo que no quiero, es decir, ya no lo hago yo. Pero él dice, si hago lo que no quiero, si hago lo que no quiero, está diciendo que uno hace lo que no quiere. Pero él dice, ya no lo hago yo. Por Pablo, nos pongamos de acuerdo. Al final, ¿qué pasa? ¿Qué nos estás queriendo enseñar acá? Y quiero que te des cuenta, porque tú, como Pablo, tienes la misma situación. Son dos personas. Uno el de la carne, el exterior, y el otro el del espíritu, en el interior. Y vos estás acostumbrado a manejarte la vida con el hombre, con la mujer del exterior, la que todos conocemos, la que tú conoces. Pero ya basta. Hoy es tiempo de usar la vida que vence, la vida del interior. Dice él, el 20, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pues claro, entiéndalo. Por eso el verso 6 dice, sabiendo esto, tienes que saberlo para tomar la decisión. Tú no eres mala ni malo. El pecado usa tus miembros, el pecado usa tu cuerpo para enfermarte, para destruirte, para privarte de todo el bien que Dios ha preparado para sus hijos. Tenemos que tener, hermano, un entendimiento completo, por favor, de que hemos sido crucificados juntamente con Jesús, muerto juntamente con Jesús, sepultado juntamente con Jesús, y como dice Colosenses 3:1, y resucitado juntamente con Él. Esto es para andar, como dice Romanos 6:4, para andar en una nueva vida. Porque la vida que llevaba el viejo hombre ya desapareció en la cruz de Calvario, ya murió. Hermano, entonces disfruta la vida nueva. Acostúmbrate a vivir en esta vida nueva. Que esta es la vida victoriosa. Esta es la vida que ha vencido al pecado, a la muerte, al odio, al rencor, a la ira, a todo, como dice Efesios 4:31. Ha vencido a ese viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Viciado, era un vicio el enojo, es un vicio la amargura, es un vicio la ira, es un vicio todas esas cosas malas. Y ahora bien, así como tenía el control en la vieja vida del pecado, como dice,
andemos, que en el verso 6, como decía, a fin de que no le sirvamos más al pecado. O sea que el pecado te controlaba, era tu amo. Y en el verso 12 dice que nosotros le obedecíamos a los deseos del pecado. Ya no más. Ahora, el que tiene el total control de esta vida nueva es el Señor Jesucristo. Ahí en 1 Juan 5, 11 y 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Eterna. La vida es el Hijo. Y Él es el que va a controlar tu vida. Si estás en Cristo, y por eso debemos comprender que cuando estamos en esta vida nueva, vamos a disfrutar todo el bien que Dios ha preparado. Por ello, nada, hermano, en la vida nueva, nada debemos intentar, nada sin Cristo Jesús. Jesús lo dijo en Juan 15:5, ¿se acuerdan? Separados de mí, nada podrán hacer. Y si vos haces algo separado de Jesús, es porque también te olvidaste lo que Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Examinémonos a nosotros mismos. Dice: ¿o no sabéis que Cristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Y ya hemos explicado y volveremos a explicar de nuevo ahora. La palabra reprobado quiere decir: Dios reprueba tu conducta. Porque es la del viejo hombre. Dios nunca va a probar la conducta de esa vida vieja tuya, ese comportamiento, esas reacciones que tú tienes. Dios nunca te las va a probar. Nunca. Entonces el primer paso a la victoria, mi hermano, es comprender y aceptar que somos nosotros impotentes, que no somos capaces de vencer a nada. A nada. ¿Y tú crees que vas a vencer enojándote, gritando, discutiendo, peleando? No vas a vencer a nadie. A nadie. Fracasamos siempre con nuestro mal genio. Fracasamos con los malos pensamientos. Fracasamos con el orgullo. Fracasamos con la soberbia, con la altivez. Y lo peor de todo es que no lo entendemos. ¿Por qué somos así? No lo entienden mucho. ¿Por qué siempre somos dominados por el pecado? Si tú y yo no podemos ver nuestras propias debilidades, no vamos a poder ver el poder que tiene Dios en tu vida. Dios sabe que nada bueno sale de la carne, nada bueno. Eso lo dice en Romanos 7:21, como hemos leído hace rato. Pablo decía: yo quiero hacer el bien, pero hay esta ley. Es una ley que es imposible de romper. La ley es del pecado. Pero hay esta ley, que el mal está en mí, en mi carne. Por eso Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben por qué me escupieron en la cara. No saben por qué me tiraron piedra. No saben por qué me pegaron un puñetazo en mi rostro. No saben por qué me tiraron mi barba. No saben por qué me empujaron. Perdónalos. Así como tú no sabes, porque así como no puedes ver tu propia debilidad, pero hoy sí te estás viendo. Jesús está enseñando quién sos vos en esa vieja vida perdedora, fracasada. Dios te ha llamado para que vengas de victoria en victoria, para que uses la vida que vence. San Pablo en el verso Dios se decía, el verso 18 de Romanos: yo sé que esto en mí, en mi carne, no mora el bien.
Pero esto, hermanos, casi todo lo ignoramos. Casi todo ignoramos que en la carne no existe el bien. Y todos los días tú estás sufriendo, penando tu alma, tu cuerpo. Todos los días, hermano. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir obedeciéndole al pecado? ¿Hasta cuándo vas a vivir esa vida de fracasados? Esa vida derrotada por el pecado. ¿Hasta cuándo? Cuando tienes una vida nueva. Tú tienes que hacer una gran declaración. Ahora con esto que estás sabiendo. Tú tienes que decir, Señor, no puedo hacer nada. Señor, hazlo por mí. Porque tú vives dentro de mí. Lo he dicho en 2 Corintios. ¿O no sabes que Jesús vive dentro de ti? Señor, tú tienes que expresarte por medio de nosotros. Mateo 10:20 lo dice. Porque no son ustedes los que van a hablar, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros. Marcos 13:11 dice lo mismo. Importante estos dos versículos. Marcos 13 nos dice que no nos preocupemos por lo que vamos a decir. Ni siquiera pensemos lo que vamos a contestar, sino lo que os fuere dado en aquella hora cuando estés en problema, en angustia, en necesidad. Lo que Dios te va a dar, lo que Dios va a usar, lo que Dios va a poner en tu boca, eso habla. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo habla por ti. Jesús quiere, desea y está dentro de nosotros para vivir en nuestro lugar. Por favor, entiéndelo esto. Él quiere vivir en nuestro lugar. Murió en nuestro lugar. Lo aceptaste así. Entonces acepta ahora que Él viva en tu lugar. Acepta que todas las cosas malas que vengan a ti no son para ti. Así como dice Corintios 3:20, porque de Él son todas las cosas que te vienen. Por Él son todas las cosas que te pasan. Para Él son todas las cosas que te pasan. A Él, dice Dios, dale la gloria. ¿Entiendes? No lo aceptes, no discutas, no pelees, no te amargues, no te preocupes. Es a Él. Déjalo que el Señor viva por vos. Él quiere vivir por vos. Yo no puedo hacer nada, Señor. Yo quiero que tú vivas por mí. Cuando venga un problema, dile, Señor, yo quiero que tú te hagas cargo de este problema. Cuando estés discutiendo en tu matrimonio, Señor, hazte cargo de él o de ella. Yo no quiero discutir. Señor, yo amo la paz que tú me has dado. En el trabajo, en la calle, con la familia, con los compañeros de trabajo, lo que sea. Señor, ocúpate tú. Siempre hace esa oración. Hacete un lado. Deja que sea Jesús el que viva por vos. Escondete vos en Cristo Jesús. Entiéndeme. Escondete ahí. No pelees, no pienses en las respuestas. Solamente di, Señor, quiero que tú vivas por mí. Quiero que tú hables por mí. Vive en mi lugar. Señor, quiero que te pongas en mi lugar. ¿Viste cuando vas a ver a algún enfermo? O alguien que está triste. Y saben, te dicen ellos, tú, porque vos no estás en mi lugar.
hablas muy bonito, pero vos no estás en mi lugar. Bueno, es lo mismo que te pasa a vos con los problemas. Decirle, Jesús, ponte en mi lugar. Porque yo, si estoy sufriendo es porque ya he sido vencido por el problema, la angustia, la necesidad. Jesús, ponte en mi lugar. No quiero ser más vencido por los sentimientos de la carne. Señor, ponte en mi lugar. Y vas a ver la paz que va a rodear tu ser. Vas a ver cómo miles de ángeles van a rodearte. Vas a ver cómo ese aura de la palabra va a destruir todo aquello que vino a ti a lastimarte. Jesús Él quiere y desea. Por eso vino dentro tuyo. Por eso dice Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Está escrito, hermano. Cuando tú te manifiestas ante los problemas, haces un desastre. Es como querer apagar el fuego con nafta. Pero cuando Cristo vuestra vida se manifieste, bendita victoria. Nunca te olvides Colosenses 3:4. Colosenses 3:4. Colosenses 3:4. Cuando Cristo vuestra vida, es lo que decía recién. Jesús anhela y desea ocupar nuestro lugar en todos los problemas que tú tengas, en todas las necesidades que tú tengas. Señor, ocupa mi lugar. Mentalmente llámalo, háblalo acá porque Él te va a escuchar. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces, no antes, no cuando yo me manifieste, no, entonces dice la Biblia, te vas a manifestar con Él en la gloria de la victoria. Jesús quiere, desea y está dentro de nosotros para vivir en nuestro lugar. Para que tú vivas en este mundo como Él vivió en este mundo. San Pablo sabe lo que él dijo. Yo me glorio en mis debilidades. Él fue el primero en darse cuenta que no pudo superar en su vida. No pudo superar lo que nos contó en Romanos 7:15. El mal, no sé, el mal que no quiero hacer, eso hago. Él no pudo superarlo eso. Pero fíjate, aquí nos cuenta en el libro de Corintios, 2 de Corintios 12:9. Él tenía un problema y le fue a reclamar a Dios. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando tú reconoces tu debilidad. Te vencen. Eres muy débil en la carne. En la carne vive el pecado. En la carne vive el mundo. En la carne está la doctrina del demonio. Está todo eso. Te van a ganar. Ya no eres más de ahí. Tu vida ya no pertenece, ya está muerta en la carne. Tú vives en el Espíritu. El Salmo 103, el salmista, ¿sabe qué le decía a su alma? Así. Bendice alma mía a Jehová. Fíjate, el Espíritu toma control de todo el ser. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios.
Porque Él es el que sana, ahora le habla al cuerpo. Él es el que sana todas tus dolencias. Pero antes el pecado te manejaba a través de tu alma. Por eso Pedro 2:11 dice, absténganse de los deseos de la carne que batallan contra el alma. El cuerpo pelea con el alma, porque en el alma está los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Por eso tu vida, tu cuerpo está enfermo. Tu alma, que es tu vida en la carne, no tiene sentido, no tiene valor, no tiene nada. Pero si tu espíritu, que ha resucitado y se alimenta de la palabra y vive esa vida nueva, esa vida de victoria, Él va a controlar a tu alma y por medio de tu alma va a controlar a tu cuerpo. Por eso el salmista dice, bendice alma mía a Jehová. ¿Quién le habla? El Espíritu le habla a su alma y a su cuerpo. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Pablo dice, de buenas ganas, dice, me voy a gloriar más bien en mis debilidades. O sea, vas a gloriarte cuando te traten mal, cuando te difamen, cuando hablen mal de ti, cuando te señalen. ¿Sabes qué tienes que hacer? Gloriarte. No contestar. Tu debilidad para ti. Debilidad quiere decir no voy a responder. Es tu gloria. San Pablo decía, más bien me gloriaría, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, para que el poder de Cristo salga a través de tu espíritu. Entonces, hermanos, como Pablo, debemos renunciar, por favor, a tratar de lograr superar por nosotros mismos los problemas. Como lo dijo Pablo en Romanos 7:15. El mal que no quiero hacer, eso hago. Porque tú quieres resolverlo y no lo vas a poder resolver. Debemos darle siempre gracias al Señor y alabarlo por tu incapacidad, por mi incapacidad. Y decir, yo no puedo hacer nada. Efesios 2:8 decía, porque por gracia soy salvo. Es decir, que todo lo es realizado por Dios. Pero también existe la colaboración tuya para los hechos de Dios con tu fe. ¿Qué consiste tu fe? Que tu fe consiste en aceptar los hechos. Esto es aceptar lo que Dios ha realizado para beneficio del hombre y de la mujer. Vida nueva, vida en abundancia, sin problemas, sin preocupaciones, sin dolores, sin nada de lo que tenía la otra vida. Hay en el libro de Lucas capítulo 18, hay una ilustración. En el verso 18, habla de un joven rico que le pregunta a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice si sabía los mandamientos, le digo que sí. El verso 21, todo lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dice, observa el verso 22, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Ven a mí, dice Jesús, sígueme. Ven, sígueme. Entonces, él, el rico, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Ahora, ¿qué quiere decirnos hoy con este tema, Señor?
Yo no sé lo que ustedes tienen que no quieren consagrarlo a Dios. ¿Qué van a hacer? ¿Van a entristecerse porque el viejo hombre ya no está con ustedes? ¿O la vieja mujer? ¿No van a consagrarse a esa vida nueva que Dios les ha dado? Se van a poner tristes porque ya no se enojan, porque ya no se amargan, porque esa es la riqueza que muchos tienen. Riqueza de orgullo, riqueza de soberbia, riqueza de enojo, porque no se acaba nunca. Eso es riqueza, no se acaba. Y tú no quieres dejar esas riquezas de esa naturaleza. El error del joven rico de esta historia fue no darse cuenta de lo que para él era imposible dejar eso. Como Pablo, el mal que no quiero hacer, eso hago. Ese rico ha dicho, no puedo dejar esta riqueza. Para él era imposible, pero para Dios todo es posible. Por eso el Señor te llamó a ti. Te llamó a ti, te lavó de esa vieja vida, te limpió con la sangre preciosa de Jesús y te dijo, te pongo a vivir en mi Hijo Jesucristo. Ese es el lugar, esa es la tierra que yo te doy, que te prometí. Ese es mi país, esa es mi ciudad, ese es el lugar donde vas a vivir para siempre, en mi Hijo Jesucristo. ¿Qué vas a hacer ahora? Sabiendo esto, ¿vas a seguir viviendo en esa vieja vida? ¿O vas a elegir vivir la vida en victoria, la vida que vence en este mundo? Hermanos y hermanas, yo te ruego en el nombre de Jesús que vivas la vida que vence. Jesús dijo, yo soy la vida, la verdad, el camino, la resurrección, la eternidad, la paz, el gozo. ¿No quieres vivir así? Te dejo a ti la respuesta para que lo manifiestes a partir de ahora, de la vida que vas a llevar. ¿La vida del pecado o la vida en Cristo Jesús? Que Dios te bendiga. No te olvides, Dios te ama. Y todo esto ha preparado para ti, para que tú seas rico en el Señor Jesucristo. Si el Señor nos permite, este viernes volveremos a estar comunicándonos por este mismo medio. Hablen con el Señor en cada instante. De parte de Jesús, Padre, gracias le damos por habernos enseñado en esta noche a vivir la vida que vence. Que así sea. Amén.